El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En los últimos 20 años, el número de niñas víctimas de violencia sexual ha aumentado en un 254%. Dignidad, respeto, verdad y paz para las mujeres víctimas y que estos hechos no se repitan. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Para hacer entrega de parte de material de guerra que el Frente Comuneros del Sur se comprometió en los diálogos de paz territorial en el departamento de Nariño, para que las autoridades puedan proceder a su debida destrucción. Yo, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos. ¡Fuego del área! ¡Fuego del área! Hace 2 años estuvimos en Cartagena con Álvaro Jiménez para pedirle permiso a usted y hablar con, en ese momento, el Frente Comuneros del ELN, dado que ellos querían decirnos a nosotros y decirle al país que querían hacer un proceso de paz. Usted nos dijo que sí, que atendiéramos esta solicitud, pero que tratáramos al máximo de que eso no significase una ruptura en las conversaciones con el ELN. Y eso significó que ahí en adelante empezamos a trabajar dentro de ese proceso. Hemos tenido muchos altibajos en este proceso, muchas dificultades, pero hoy sentimos que gracias a esa decisión, hoy tenemos que en Nariño, en este departamento que el señor gobernador ha calificado como el departamento donde es el norte de La Paz. El sur geográfico es el norte de La Paz. La paz no es una ilusión en el departamento de Nariño, es una realidad. Cuando el señor presidente el pasado 13 de septiembre expidió la resolución número 369, en donde se instalaba formalmente la Mesa para la Construcción de Paz Territorial en Nariño y en donde se nombraban a los delegados del Gobierno Nacional, estipulaba en el resuelve de esa resolución lo siguiente:
La mesa de diálogo estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos y el cese de hostilidades y afectaciones a la población civil, y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del Grupo Comuneros del Sur. Y es precisamente en este parte de logros que estamos comenzando a presentar hoy que estamos cumpliendo al pie estos compromisos expresados en esta resolución. Que un proceso de paz es un proceso permanente de crisis, a los cuales permanentemente hay que darle salidas, y eso lo estamos comprobando en el marco de lo que estamos haciendo. Aquí desde mucho tiempo hemos estado confinados, desde el 2007 hemos tenido problemas gravísimos con la fuerza pública, los grupos armados. Aquí estuvimos confinados 2 años, donde apenas se escuchaban los sonidos de las bombas y las balas nomás. Y pues es lamentable, pero toca decirlo, maltratados por la fuerza pública, todo. O sea, aquí era muy difícil. Y aquí tocaba hasta pedirle permiso a los grupos armados cuando ya se acababa la remesa para poder salir. Tocaba salir una persona para traer la comidita para unos 15 días para todo el sector, para toda la vereda. Era duro, y es muy duro. Reconocemos el trabajo que se está realizando entre el gobierno nacional y los representantes de comuneros del sur, a donde todos soñamos con esa paz anhelada, y miramos que es muy importante el tema del desminado humanitario, que como sobrevivientes de minas antipersonal buscamos y anhelamos en los diferentes escenarios, a donde con una mina antipersonal o un artefacto explosivo que se destruya o se quite del territorio, se salva una vida de nuestra comunidad. Hemos escuchado los múltiples llamamientos y clamores de la sociedad nariñense. Ese llamamiento de construir la paz territorial. Nosotros creemos que como comuneros debemos de ser sujetos activos en la construcción de esa paz territorial. Aquí, señores de comuneros del sur del ELN, ustedes tienen la oportunidad de reivindicar al padre Camilo Torres y al viejo ELN que pensaba hacer una revolución. Se equivocó, no, es otro. Pero ese sentimiento tiene que ser reivindicado y no ensuciado por la cocaína y el dólar que les traen. Los viejos del ELN sabían esto y me lo dijeron, pero lo olvidaron, porque entonces hablaron de la nueva generación. Y yo no conozco los de la nueva generación, pero los veo y son traquetos. Y Camilo Torres Restrepo no se cambia por los traquetos. Perdemos a Colombia si eso se hiciera. Transformación territorial. La paz territorial se expresa en las transformaciones. Y en esto queremos ser muy claros. Estas transformaciones no son solamente las inversiones del gobierno en todos sus niveles, nacional, departamental, local, que lleven mejoría y soluciones a las necesidades más inmediatas de las comunidades. La paz en Nariño tiene un nombre, es la transformación de las economías ilegales
de los cultivos de coca, de la presencia de laboratorio en estos territorios y la transformación de la economía ilegal del oro. Y sobre eso tenemos logros que vamos a presentar posteriormente en este evento. Sabemos muy bien lo difícil que es traducir conversaciones políticas de paz en hechos concretos. Hoy, la Mesa de Construcción manda un mensaje fuerte de su compromiso con la búsqueda de un futuro para Nariño, donde los desacuerdos se ponen sobre la mesa. Se hablan duramente, pero de manera constructiva y, más importante, sin armas. El proceso, por supuesto, no termina hoy. Seguimos con muchos desafíos, pero lo que quede claro es que para la mesa de co-construcción no hay vuelta atrás. La paz total como política pública, esa es una política de Estado, y que la estrategia y las acciones diferenciales para alcanzar la paz se encuentran aquí en esta experiencia. En una experiencia en la que, más allá de lo que vamos a celebrar hoy, señor presidente, en la implosión del material de guerra de Comuneros del Sur, inicia un proceso que es irreversible cuando un actor armado empieza a sacar las armas para dedicarse completamente a la paz, y el anhelo nuestro es la transformación de los territorios. Hoy, repito, tenemos un proceso irreversible de paz, irreversible, y eso es el tema más importante que hoy tenemos que decir. Este es el comienzo de una gran historia y tiene lugar nada más y nada menos que en Nariño, un pueblo que se ha caracterizado históricamente por ser rebelde, por ser audaz, por ser valiente y por ser progresista. Esta historia que debemos escribirla todos y todas con las memorias colectivas, tienen que estar presentes víctimas, responsables y sobre todo la totalidad de la sociedad. De parte de las juventudes, de parte de Nariño, de parte de Pasto, y en lo personal como falso positivo judicial, estamos muy contentos de que se venga construyendo país a través de la paz. Gracias. Sabemos que los procesos de paz son muy importantes, ya que sin la paz ningún desarrollo ni proyecto de desarrollo es posible. A ustedes les digo, es bonito volver a la vida civil. Yo me gradué, soy abogada, especialista en derecho administrativo, y hoy por quienes luché y dejé las armas, ustedes, decirles, una nueva vida comienza, un nuevo futuro. Así, a ustedes, bienvenidos. Y por eso este acuerdo de paz va hacia lo que toca, porque reconoce las nuevas realidades de la violencia en Colombia, porque la violencia está en la frontera, porque las rutas no apuntan a Bogotá, porque los puertos de Colombia son los más violentos, porque la violencia de hoy es la violencia de la economía ilícita, no es la violencia de la bandera ideológica, no es la del socialismo, no es la de los liberales antiguos ni de los conservadores antiguos. No podemos manejar un proceso de paz como si fuera de aquellas épocas. Tiene que consultar la realidad de hoy, porque el agua ha fluido y somos dialécticos. Y sabemos que hay una mezcla entre los dos mundos. El mundo salido de la insurgencia armada que quería cambiar el mundo, y el mundo que surge de hoy del traquetismo, que piensas en la codicia y el dólar. Desde nuestro sentir como rebeldes hemos considerado que hay un hartazgo de la guerra. Eso se ve, eso se siente. Consideramos que la lucha armada está caduca, que hay unos nuevos tiempos,
que hay unas nuevas necesidades, que como colombianos y como nariñenses nos merecemos, como decía un líder social, nos merecemos vivir en territorios en paz. Este acuerdo de paz con el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional, porque nos ordenaban allá en el COSE que le quitáramos ese nombre cuando es la realidad. Nacieron con el ELN porque abjuran de sus hijos, porque estos quieren hacer la paz. Entonces hay que tapar la historia por decencia con el COSE, del que esperábamos más, esperábamos la talla del estudiante Jaime Arenas, fusilado por el ELN. Esperábamos la talla de Camilo Torres Restrepo, cuya sotana, la que usó al final, reposa en mi oficina, y la prueba científica con el ADN cruzado de su madre muerta. Documento científico que debe exponer al público Medicina Legal, que hizo los exámenes. No han dicho ni pío sobre la sotana del padre Camilo Torres. El grupo Comuneros del Sur, que decidió desligarse de esa cabeza criminal del ELN que se convirtió en un cártel del narcotráfico, que desplazó a 56.000 campesinos en el Catatumbo, que confinó a más de 23.000, que asesinó a casi un centenar de campesinos. Este grupo Comuneros del Sur se desligó de ese actuar criminal. Un traqueto jamás hará la revolución. Jamás. Porque Marx tenía razón cuando decía que los seres humanos piensan como sus condiciones materiales de existencia. Y si se desarrolla un cuerpo armado en medio de la cocaína y el dinero, estará al servicio de los dueños de la cocaína y del dinero y no del pueblo. Y solo se es revolucionario si se está al servicio del pueblo. Y el ELN está sufriendo en este momento esa circunstancia. Debo reconocer que en Comuneros del Sur del ELN brilló más la idea del cambio, la transformación del territorio, el beneficio del pueblo y la sociedad, que el ELN que cayó sobre el Catatumbo, porque ni siquiera es el de los catatumbenses. Un ELN que venía de afuera y cuyos socios son los carteles mexicanos. Y no piensa en el campesino porque lo asesinó, ni piensa en el Catatumbo, sino en solo cuidar los cultivos de la segunda zona más cocainera del mundo, condenando a su propio pueblo a la violencia. Gracias a una decisión valiente, determinante de nuestro presidente de la República, se decretó una conmoción interior. Sin esta decisión no podríamos estar salvando vidas. Sin esta decisión no podríamos estar transformando ese territorio, para lo que se va a transformar también este territorio, en un lugar de paz y prosperidad. Cogimos 7 toneladas ¿dónde fue? En Portugal, General Triana, y cayeron 9 del Comando de la Frontera con sus fusiles nuevos. Armamento en un bus. No andan por trochas, no son guerrilleros todavía, ni lo han sido. Andan en camionetas 4 puertas y duermen en haciendas, no en los páramos, en los toldos. Eso ya es otra cosa. Este proceso de paz, por tanto, ataca las causas de la violencia de hoy. La minería ilícita, que no es poniendo a los pequeños mineros en la cárcel y dándoles bolillo y calabozo, es con títulos al pequeño minero. Y la Agencia Nacional Minera tiene que acelerar y multiplicar por 10 la velocidad
en Antioquia, en el Chocó, en Nariño y en el Cauca y en otros lugares del país. Yo quiero una minería donde el pequeño minero no se sienta perseguido y pueda esbozar su título contra la gran multinacional y pueda decir: yo soy el que tengo el derecho de abrir el hueco y mirar si hay oro debajo de esa tierra, y no contaminar el agua ni voltear el agua para otro lado, porque destruiría su propia patria y a sus hijos. Claro que el proceso de paz aquí tiene que hablar de transformación del territorio, porque Santos no lo hizo, no sé si por falta de tiempo. Esa responsabilidad de la paz total, que es de todos, está también en la defensa. Nosotros no solamente somos el pueblo, sino también lo defendemos. Y en esa defensa nuestros uniformados, militares y policías están dispuestos a entregar absolutamente todo. La mano genuina de nuestro gobierno está para transformar este territorio. Yo le he dicho a mi gobierno, nosotros estamos aún hoy en una estrategia político-militar y hacemos de la fuerza pública el ejército de la Constitución y tratamos de hacer de la Policía Nacional la policía de los derechos y libertades, que están consagrados en la Constitución del 91, que derogó la Constitución del 86. Ese es nuestro acuerdo de paz. Los derechos de los colombianos se están negando 30 años después de firmada la Constitución, que es el acuerdo de paz con el M-19 y con la sociedad colombiana. ¿Quieren incumplirla? ¿Qué significa ese mensaje? El mismo del 2016. Claro que salieron disidentes de la FARC a armarse de nuevo porque traicionaron la paz del 2016. ¿Dónde está la transformación del territorio? ¿Por qué tenemos que hablar de la doble calzada a Ecuador? ¿Por qué tenemos que hablar ahora en el 2025 de la carretera al Micay, de Popayán al mar? ¿Por qué tenemos que estar hablando hoy de la carretera Catatumbo por el centro de una zona cocainera y violenta? Más violenta con el ELN y su última política, matando campesinos por cuidar la cocaína. ¿Por qué? ¿No que se había acordado en el 2016 la transformación del territorio? Pues aquí estamos viendo que no. Las vías también construyen paz, señor presidente, usted lo sabe muy bien. Y por eso hoy tenemos dos anuncios muy importantes que usted nos ha priorizado en los proyectos de ejecución. Y son muy importantes para la zona porque esta región se ha forjado sola, se ha forjado desconectada del resto del país, porque llevan, presidente, más de 50 años pidiendo esta inversión. Y usted el día de hoy les viene a decir: la vamos a hacer. Y esa inversión significa conectar no solo a Pasto con Popayán, es conectar a toda la región con el resto de Colombia. Así que tenemos este primer corredor de Pasto al Estanquillo, que tiene ya para contratación, para adjudicación en mayo, los estudios y diseños, presidente, en diciembre los tenemos, y usted nos ha pedido que para el presupuesto de 2026 prioricemos los recursos para empezar la construcción, que son 2.2 billones de pesos que estarán en ese presupuesto de la Nación. Y la segunda obra que le da continuidad a esta salida se va a hacer por la vía de APP. Es una obra, presidente, usted lo sabe muy bien, de 19.6 billones de pesos. Es una obra que incluye arriba la variante occidental de Popayán y Popayán-Timbío, incluye doble calzada, que incluye esta variante nueva de Timbío, que no existe hoy y que estaría construida
como una alternativa. Está también el tramo existente Timbío al Estanquillo, que tendría un mejoramiento y que completaría esa vía. Y en los recursos de vigencias futuras, usted también nos ha pedido que sea una prioridad, así como se han hecho vías en los lugares de siempre. Con los recursos de las vigencias futuras que usted dejará programados, se van a hacer vías en esta región. Señor presidente, nosotros nos rehusamos a volver a la guerra. La respuesta que tiene que darles el pueblo colombiano es que este gobierno no se derriba porque nació del pueblo. Y al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Y entonces ya no será esto, sino el próximo gobierno también progresista, para acabar de hacer la tarea de la construcción democrática y de la paz de Colombia, para que Colombia sea el país de la belleza, porque es el corazón del mundo y nos lo merecemos, una vida en paz. Pero si nosotros tenemos razón, hay que cambiar la política porque va hacia otros destinos y no a que convivamos en paz en las Américas, si es que queremos una América grande. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.